Mira, hace muchos años ya, hace 4 o 5 años, una generación de clase me regaló una camiseta que me la tenía que haber puesto, que ponía no me sale todavía. Porque cuando yo mandaba una actividad, mandaba una tarea, mandaba, yo qué sé, hacer cierta habilidad, estaban cansados de escucharme porque de su boca los alumnos, la mayoría del alumnado, siempre decía, es que no me sale. Y yo siempre decía, todavía, ¿no? Por dándoles esa temporalidad a lo que tanto los jugadores, las jugadoras, como los alumnos, todos hacen lo mismo. No me sale. Claro, normal, ¿sí? Si es el primer día que lo hacemos, no te sale todavía. Ya te saldrá. Continúa. Es que esto no me sale. Y a lo mejor al minuto ya le sale, pero necesitan verbalizar que no les sale. A mí no me cuenten historias. No te sale todavía. Entonces me regalaron esa camiseta que la tengo todavía guardada y le tengo mucho cariño. I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Antonio Cánovas, bienvenido a este Psych and Roll número 67 de Puente por el Sur, un poco dedicándonos a otras tareas que no sean ni el baloncesto ni la educación. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Javi. Nada, encantado de estar aquí. ¿Quién es Antonio Cánovas fuera del baloncesto y del mundo de la educación? Me has hecho trampa, ¿eh? Me has dicho fuera del baloncesto fuera del mundo profesional. Es que tú tienes precisamente de lo que vamos a hablar, de cómo los entrenadores de formación compaginan más de uno y dos trabajos a la vez. Correcto. Pues, bueno, mira que te he escuchado a veces hacer esta pregunta, y todavía no tengo una respuesta clara. Por eso la hago, Antonio. Bueno, yo soy una persona muy, muy sencilla y a la vez muy complicada. Es decir, para mí un plan perfecto puede ser estar en casa viendo una película con mi familia, ¿no? Mis 2 hijas, mi mujer y tal. Y al mismo tiempo soy muy curioso, muy perfeccionista, me gusta hacer muchas cosas, me gusta tener que aguantarme, ¿no? A veces, ¿no? Es muy difícil a veces aguantarme, creo, pero vamos, ni yo mismo, ¿no? Porque, bueno, pues siempre estoy pensando qué más hacer, qué más se puede hacer con todo, ¿no? Con todo en general, con cualquier aspecto, ¿no? Entonces, bueno, al final todo lo llevo, la realidad es que todo lo llevo al baloncesto, sinceramente, lo siento. Mi actividad profesional principal es la educación física, ¿no? Soy profesor de educación física y este año soy jefe de estudios en mi instituto aquí en el IES La Caleta, en Cádiz. Y la verdad que poco más, porque mi vida gira en torno a esto. La frase esta que se dice, el baloncesto es la cosa menos importante, ¿no? Es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Yo siempre he dicho al revés. Para mí el baloncesto es la cosa menos importante de las cosas más importantes. Y hay un matiz ahí grande. Tal cual. ¿Y cómo cambia eso tu enfoque en el día a día? El hecho de verlo como lo menos importante de lo más importante, en lugar de, como se suele decir. Yo siempre he dicho que porque lo necesito. Es que lo necesito. Muchas veces he tenido un papel más secundario, pero siempre he estado ahí. Y después cualquier cosa que me he planteado yo siempre, desde mis estudios a cualquier aspecto, siempre lo he relacionado al final con esto me sirve para hacer esto en baloncesto. Vale. Entonces, en el momento que tienes esa necesidad, ¿no? Y que pues, al final casi todas las decisiones que tomas en tu vida están con el baloncesto ahí, ¿no? Aunque sea en segundo plano, en primero o en segundo. Pues por eso yo siempre he dicho, bueno, pues para mí el baloncesto lo tengo que colocar como otra pata más de esas necesidades principales que tenemos, ¿no? Okay.
No sé Sí, si me he explicado. perfectamente, y un poco la filosofía contraria en esta que se lleva ahora tanto de, pues si la gente dice que es lo más importante de las cosas menos importantes, pues a mí me funciona al revés y es Sí, igualmente válido, ¿no? sí, me gusta ser abogado del diablo en ese Ahí sentido está, también. O ahí sea está. que casi Sí, siempre pongo pegas a casi todo, sí. incluso aún no estando de acuerdo. Ya no sé si coincido con mi opinión de hace un minuto, ¿no? Cuando empecé a Exacto. hablar en este podcast. Eso me pasa mucho. A veces A mí leo también. algo que yo he A mí escrito y también. digo, ostras, estoy de acuerdo con este tío. Y lo he escrito yo, claro. Sí, Y a veces lo contrario, ¿no? Es decir, no, claro. esto yo no lo haría así. Y resulta que era un post mío de hace un montón de tiempo. Digo, madre mía. Ya. En fin, es lo que hay. ¿Cómo te chequeas, tío? A mí me parece súper interesante. Gente bueno, que al final estáis ahí al pie del cañón en la divulgación y un poco en el compartir. No tiene por qué ser siempre divulgar conocimiento, sino simplemente compartir desde un punto de vista genuino. ¿Cómo te lees tú, además, que tienes blog, que divulgas, estás mucho rato en Twitter, que te gusta, eres muy curioso, como estaba hablando? ¿Cómo te vas a un escrito de hace 4 o 5 años, a un hilo de hace 3 años y dices, qué vergüenza ajena, pero qué guay el haber cambiado de opinión y el haber evolucionado y ahora pensar otra cosa o simplemente verlo con otro prisma, ¿no? Bueno, pues así, porque al final, o sea, lo que estás diciendo, el ir y releer lo que has escrito, para mí uno de los objetivos de cuando empecé a escribir el blog, vamos, que mi blog es más de reflexiones, más que, no sé si hasta qué punto tiene mucha riqueza, ¿no? Pero, ostras, pues yo me leo mis opiniones y bueno, de alguna manera me sirve para, o bien como reafirmación de que sigo pensando lo mismo o todo lo contrario. Es decir, ostras, pensé esto, fui muy radical en mis planteamientos o partí de unas premisas equivocadas o por qué he cambiado de opinión precisamente, ¿no? Entonces, Ya. como los temas, te decía que como los temas en realidad son muy recurrentes, casi siempre se habla de lo mismo, a lo mejor desde otra perspectiva, pero se habla de lo mismo. Por ejemplo, de metodologías o de ética deportiva, al final los temas son muy Ya. comunes, no son tan amplios como puede parecer, ¿no? Ujú. A lo mejor se les llama de otra manera, pero no son tan amplios. Entonces, la verdad es que me suelo acordar, ¿no? Yo de esto escribí, o yo tuve aquel debate sobre esto. O sea, yo Ya. estuve leyendo. Y así simplemente, primero me leo todo lo que opinaba yo mismo y después ya vuelvo a Reformulas, ¿no? verter otra opinión. Sí. ¿Por, por qué crees que no es, por qué dudas de la riqueza de ese contenido? Al final también creo que es chulo tener un proceso de que sea riqueza para ti contigo mismo, ¿no? De que te sirva simplemente a ti y eso a lo mejor tiene una mayor probabilidad de que le sirva a gente porque ya lo estoy haciendo como algo puramente genuino conmigo mismo, ¿no? No, tienes toda la razón. O sea, para mí sí es rico. Dudo de la riqueza para los demás, pero para mí Ah, sí ya. es súper rico porque a modo simplemente pues, de tener tus ideas más claras, de autoevaluación o simplemente de que sepan cómo piensas tú. Porque muchas veces digo, bueno, yo pienso así. Claro. Bueno, nunca he pretendido, creo, convencer a nadie de las cosas que yo hago. Yo Sí, como simplemente... sentar cátedra que al final se estila mucho, ¿no? En Twitter y en otro tipo de Y en todos espacios. sitios, yo creo, Sí. ¿no? Yo creo que hay un porcentaje grandísimo de gente que escucha para responder, ¿no? Que está a la defensiva, que tú tienes sus planteamientos y ahí no se mueve. Y bueno, que yo lo respeto totalmente, pero que yo nunca he tenido una necesidad de decir, hey, esto lo tienes que hacer así si no te estás equivocando. Muy pocas veces, ¿no? Hombre, si estás entrenando algo que son pasos, pues a lo mejor lo digo, tío, esos son pasos, porque es muy objetivo, pero no suelo, no sé, no suelo intentar convencer a nadie más allá de, sí que me gusta hacer dudar a la gente. Es decir, oye, tú estás diciendo así, ¿seguro? Eso sí que me gusta hacerlo. Claro. Pero más allá de eso, ya te digo, el blog fue una iniciativa de autoconocimiento, por decirlo así. Qué bueno. Hablé precisamente con José Manuel López, que en Twitter aprende baloncesto Ajá, sí, a raíz sí. de su libro de Entrenar al Inconsciente y demás. Y estuvimos hablando precisamente del proceso de escritura, que para mí me parece algo bastante infrautilizado desde mi punto de vista, tanto a nivel de evaluación de, por ejemplo, cómo poder chequear el proceso de mejora de tus jugadores durante una temporada y cómo se autochequean ellos mismos su propio proceso de mejora, como para el propio proceso de riqueza a nivel de exposición a cierta búsqueda de información o simplemente a estructurar ciertas ideas. Y creo que algo que en una profesión tan pasional como es el baloncesto, y esta es una de las palabras que seguro que giran en torno a este episodio, me parece interesante como tener esos parones de
pues irme a mi blog de hace 4 años a ver qué opinaba, a ver qué cosas luego el corto plazo, que siempre es tan poderoso, me hizo modificar y me hizo quizá pues ser un poco infiel a mis valores o a lo que en alguna otra ocasión he pensado de manera más rígida, ¿no? Y creo que ¿te ha servido a ti el proceso de escritura para Sí, totalmente. actualizar tu camino, ¿no? Y lo que hace él, creo que en algún momento lo deberíamos hacer todos, ¿no? El publicar un libro, a lo mejor, con cómo ves tú el proceso de entrenamiento, el acompañamiento a las jugadoras, a los jugadores, etcétera. Me parece súper interesante. Es una de las cosas que tengo pendiente. Yo creo que, ya te digo, obligaría a que todos los entrenadores lo hicieran. Tuvieran su diario, ¿no? En vez de el de adolescente, el de entrenador. Pero es que es muy fácil después ponerte a recopilar cosas y plasmar esa filosofía o esa manera, ¿no? de ayudar a los equipos, a los entrenadores, a los jugadores, a las familias. Es muy fácil hacerlo, ¿no? No sé cuánta aceptación tendría o tal, pero como digo, al final a ti seguro que te sirve. Eso 100%, eso 100% seguro. Y que también hay una parte de cómo eso va quizá a ayudar a otras personas a ver un poco... Es verdad que no hay que sentar cátedra por lo de a mí me funcionó, pero yo creo que la propia escritura de las experiencias vitales va a ayudar por lo menos a compartir otro tipo de información o a sentar ciertas bases de un debate o de un futuro intercambio de ideas, que quizá es ahora algo escaso desde mi punto de vista, ¿no? Hablaba un día Robert por Twitter, ¿no? Que hay como demasiada endogamia a nivel de información, en el sentido de yo esto lo he detectado y lo he descubierto y ya me lo quedo para mí, ¿no? Se comparte poco, se debate poco, se intercambian pocas opiniones y quizá el hecho de a veces sentirnos vulnerables en lo que estoy haciendo ahora, pero incluso aún así tengo dudas, quizá es el primer paso para mejorar y es algo que muchos estáis siendo adalid de lo contrario, de compartir, de generar estos grupos. Pues mira, justo hoy habéis sacado en la publicación en el blog de Robert sobre el hop. Eso ha sido con esta Nacho, mañana, contigo, con él. Pues ha sido esta misma mañana. Sí, por eso digo que lo he visto en Twitter esta mañana. Pues sí, bueno, es un tema que de vez en cuando sale. Al final hablas de muchas cosas, ¿no? Pero muchas veces nos metemos ahí en cosas concretas y tal. Y bien, se han recopilado ideas que hemos ido hablando y Robert, ya ves, enseguida las plasmas, sí. Yo creo que a veces funcionan mejor los grupos. Porque, como digo, cuando te metes en Twitter, pues a veces surgen unos debates que son totalmente innecesarios. Otras veces sí que están muy chulos, ¿no? Pero a veces es una guerra allí, como, me quieres convencer de esto, ¿no? Lo que te decía, me quieres convencer de esto y yo lo niego en redondo. Cuando realmente después en la práctica, y esto yo lo he visto, ves los entrenamientos de unos y de otros y dices, bueno, pues no son tan diferentes, no sé cómo no es posible que el llegar a un acuerdo, ¿no? Pero bueno, que tampoco hay que llegar a un acuerdo, ¿no? Que ¿Qué metáfora hiciste, Antonio, del debate este que parece que no tiene fecha de caducidad entre lo analítico y lo variable? No lo sé. Hiciste una metáfora que como que dijiste, entre comillas, que es un debate anticuado, porque al final ni los que defienden una postura van tan polares en el día a día a adherirse a eso y viceversa, ¿no? Y hiciste una metáfora que ahora mismo se me ha olvidado, pero que fue totalmente acertada desde mi punto de vista. Al final Twitter te lleva un poco a eso, al compartir, pero desde el extremo. ¿Sabes qué pasa? Que ese debate ha salido tantas veces. O sea, este conflicto ha salido tantas veces. Es cíclico total. Es cierto que el tema de compartir, muchas veces hay gente que comparte, pero comparte de manera irreal, ¿no? Porque, es decir, comparte, pero después no se mete en el debate, ¿no? Ahora hay algunos entrenadores, ¿no? Que están vendiendo su producto. Entiendo que no van a estar todo el día en redes sociales y tal vendiendo. Entonces hacen su publicación, dicen lo que quieren decir. Y quizás... Te mandan el enlace a que te descargue el ebook de turno, tal. Por ejemplo, ¿no? Y realmente, a mí me apetece, por ejemplo, debatir con ellos, ¿no? Para que bueno, pues eso, para que me argumenten por qué ese sistema y solamente ese sistema es el único válido, ¿no? Claro. Pero te quedas un poco así como diciendo, bueno, joder, no entran en el cuerpo a cuerpo. Claro. Entonces, para mí eso... Barro, ¿no?
Exacto. Para mí eso es compartir, pero compartir está chulo cuando hablas con los demás entrenadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos grupos y muchos entrenadores en redes, ¿no? Que sí, que comparten, que sí te explican, que sí, ostras, eso sí está chulo. Y podrá estar más de acuerdo o no, pero bueno, pero entran en el debate y aportan cosas. Claro. Que más allá de mandar este ejercicio. Ya cuando llegas creo que los entrenadores pasamos por varias fases, ¿no? Cuando estás empezando, pues buscas ejercicios. ¿Qué ejercicio hace no sé quién? ¿Qué ejercicio hace no sé cuánto? Vamos a copiarlo. Cuando ya tienes algo de experiencia, sabes que eso sirve para relativamente poco, que es mucho más importante lo que hay detrás de esas tareas, ¿no? Los porqués, ¿no? Y sobre todo sabes que hay que contextualizar tanto que aunque te valgan algunas cosas, al final las tienes que adaptar a lo que tú tienes. Siempre. Entonces, ¿Qué es lo que buscas tú ahora? Bueno, yo estoy en un contexto muy, muy específico, ¿no? A mí siempre me ha gustado escuchar a todo el mundo, ver muchas cosas y tal, y después eso adaptarlo, ¿no? El otro día, por ejemplo, también hablábamos de los entrenamientos baby basket, ¿no? Yo estoy en San Felipe Neri, que es el club deportivo de aquí de Cádiz, del colegio San Felipe Neri. Entonces, al ser el club deportivo de un colegio, tenemos unas características especiales, ¿no? Entonces, yo este año, por ejemplo, que he diseñado unas tareas para babies en bloques, es decir, no he diseñado sesiones al uso, sino que he dividido la sesión en cinco bloques, y juegos de imitación, juegos aplicados, tarea específica, eso es como lo he llamado yo, ¿no? Una adaptación del balón torre, que también, bueno, he diseñado yo las reglas, y mini partidos, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho es hacer, digamos, un secuenciar niveles de dificultad en cada bloque. Vale. De manera que cada entrenador, o sea, yo he hecho el programa, ¿no? Entonces, cada entrenador cuando lo aplica, pues cada día va aumentando de complejidad o no en función de lo que le demanda el grupo. De manera que a lo mejor en la sexta sesión o en la 10ª sesión, pues estás en el nivel 4 del primer bloque, en el nivel 6 del segundo, y a lo mejor el otro grupo no, otro grupo está, porque tenemos 2 grupos que hacen las sesiones a la vez, ¿no? Entonces, yo he diseñado eso porque sé que es lo que sirve para mi contexto. A lo mejor en un contexto de un club donde todos los niños van porque están deseando hacer baloncesto, no hace falta hacerlo así. En mi contexto donde somos al mismo tiempo colegio, club y casi que guardería durante una hora, pues sí que hace falta hacerlo así, y además hace falta que sea la leche, que sea súper divertido, tener unos principios muy claros de comunicación con las niñas y con los niños. ¿Para qué? Pues para que quieran seguir haciendo baloncesto, para que deje de ser una actividad obligatoria porque sus padres no pueden recogerlos una hora antes, a que ellos le pidan a los padres quedarse porque quieren seguir jugando, ¿no? Claro. Pues ese es el objetivo. Entonces, por eso digo, cuando te pones a hacer esto, ¿qué busco yo? Pues yo busco ideas de todo, pero al final las tengo que adaptar a mi contexto, porque si no, no me valen. Exacto. Totalmente. Antonio, voy a abrir el tema que realmente nos ha traído aquí, porque, bueno, desde que hablé con Fran Fermoso en su día, él me dio un término que me encantó, que es el de improvisación guionizada. Y es un poco cómo intento yo aplicarlo a los podcasts, es decir, pues tener mi pequeña estructura, pero no dejar que la rigidez se coma ciertos temas interesantes, pues como los que hemos tenido en estos primeros minutos de charla, que luego voy a retomar, porque hemos hablado de bastantes cosas, de la pasión, de un poco la información, el de si ahora hay demasiada yo mimé conmigo, ¿no? De todo lo que recibo es para mí y solo se queda para mí. Y vamos a empezar, ¿no? Porque tú compartiste una noticia que decía algo así como que el 52% de los artistas tenían que se veían obligados a buscar un segundo trabajo, una segunda labor para subsistir, ¿no? Y tú lo reposteaste y pusiste el 99,9% de los entrenadores de formación tienen que tener hasta otro trabajo más o incluso 2 para subsistir, ¿no? Y a partir de ahí entramos un poquito en esta pasión precaria, ¿no? A la que os veis expuestos en el día a día gente como tú y como casi todos tus compañeros. No sé ni por dónde empezar. Me van a caer unas cuantas por esto, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver, en la realidad, ¿no? Tengo que decir que las generalizaciones, igual que las comparaciones, son odiosas, ¿no? Entonces, yo respeto muchísimo el mundo artístico, y tengo mucha gente muy cercana, ¿no? Del mundo artístico y tal, pero
ostras, es que de verdad, lo de los entrenadores de formación es una locura. Si mañana decimos todos los entrenadores de formación, hey, no entrenamos hasta que haya un convenio colectivo de entrenadores de formación, pues ¿qué pasa en España? Se para media España, ¿no? Si ningún chaval menor de 18 años entrena a partir del lunes que viene, ¿qué es lo que pasa? ¡Ostras! Entonces, a mí me hace gracia, como decía, ¿quién entrena en formación, Javi? ¿Quién entrena? ¿Quién está entrenando en formación? En cualquier deporte, ¿quién está entrenando? ¿Quién puede entrenar por las tardes haciendo los sacrificios que hay que hacer? Muchas veces pues son gente muy joven, ¿no? Gente que está estudiando, que tenga las tardes libres. Gente de mi gremio, hay muchos docentes, especialmente profesores de educación física, ¿no? Maestros de educación física que bueno, que sí, que entrenan, padres, ¿no? Por ejemplo. Padres que tengan las tardes libres. Quiero decir que, ostras, pues son colectivos muy, muy concretos. Y ahora vamos aquí de la cuestión. ¿Es un trabajo entrenar en formación? Si es un trabajo, no puede ser voluntario, ¿no? No debería, claro. Claro. Entonces, hay una problemática aquí legal que se quiso solucionar, pero no veo que se haya solucionado, ¿no? Es decir, estamos hablando de personas que trabajan con menores, a veces muy menores, por decirlo así, ¿no? Has puesto un ejemplo ahora, ¿no? Con el baby basket. Claro, entonces les exigimos un nivel formativo alto, vamos a decir medio alto, ¿vale? O sea, pues normal, porque tienen una responsabilidad brutal. Y encima están haciendo una labor social que vamos a calificar de muy importante, como mínimo, ¿no? A todos los niveles, ¿sabes? Desde el punto de vista de la salud hasta... ¡Ostras! Y estamos hablando de que hay clubes que directamente consideran a los entrenadores como voluntarios y entonces no pagan absolutamente nada, que se va por vocación, ¿no? O sea, se entrena por vocación, y otros, pues eso, que se cobra pues en conceptos pues relativamente discutibles, ¿no? Como o beca o no sé qué, no sé cuánto. ¿Hay gente que ni cobra? Hay gente que ni cobra. No sabía, ya ese extremo no lo he desconocido. Hay clubes que son voluntarios y que los entrenadores están encantados de serlo. Pero no deja de estar al margen de la legalidad también, porque claro, si consideramos que es un trabajo, no puede ser voluntario. Entonces, para mí esto es un problema y yo no tengo las soluciones, pero bueno, pues yo creo que hace falta voluntad para arreglar esto, ¿no? No sé cuántas horas yo soy, a mí conmigo se meten mucho, ¿no? Porque yo me pongo a preparar un entrenamiento y yo puedo tardar, si el entrenamiento dura 1 hora y media, yo puedo tardar 1 hora y media en prepararlo. No hace falta llegar a esos extremos. Yo sé que soy muy, muy friki, como decía, yo soy muy perfeccionista y me gusta pensar en todo, y yo una vez que escribo el ejercicio, lo que hago es imaginarme imaginarme al equipo haciéndolo. Qué guay. Y digo, ostras, esto no va a salir por la rotación esta no me gusta, ¿no? O ya me imagino dónde puede haber un problema, ¿no? Entonces apunto el feedback que quiero dar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso te lleva un tiempo, ¿no? Es cierto que a lo largo de la semana, pues bueno, como una tarea a lo mejor no salió el otro día, pues ya la tienes hecha para el día siguiente, ¿no? Y la modificas y tardas menos. Pero mi primer entrenamiento semanal siempre es al menos tan largo, o sea, lo que tardo en prepararlo, tan largo como lo que va a durar el entrenamiento, ¿no? Vale. Estoy exagerando, lo que te voy a decir ahora es una exageración, esto no, esto es verdad. Lo que es una exageración a lo mejor es el tiempo semanal dedicado por un entrenador, ¿no? Vamos a pensar un equipo que entrena 3 días a la semana, más o menos 4 horas y media, ¿no? Más partido. ¿Cuánto tiempo le ponemos al partido? Por ahí ponen 1 hora y media, ¿no? 1 hora y media partido para mí es muy poco, ¿no? Porque tienes que calentar, tienes que tal, tienes que no sé qué. Claro, cuando es fuera y tal. Vale, pues estamos hablando de mínimo 6 horas y media, 7 horas a la semana, cuanto menos, ¿no? Si ponemos, no como yo, que tardo lo mismo que dura el partido, ¿no? O el entrenamiento, ¿no? No vamos a decir 14 horas, pero podemos irnos por cada equipo a 10 horas. Vamos a decir, para hacer los cálculos fáciles, ¿no? Sí. Cada equipo le dedicas 10 horas a la semana mínimo, ¿no? Ostras,
pues qué menos que un entrenador cobre 10 horas, ¿no? 10 horas semanales. Y vamos a tener en cuenta, pues, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, ¿no? Pues, mira, al final, con los cálculos y tal, el salario mínimo ahora está en 1.100 y pico, ¿no? En 12 pagas son 1.300 y pico. Estamos hablando que al final, al mes, menos de 300 euros no debería cobrar un entrenador. Y dice, bueno, pues solucionado, ¿no? Que cobren 300 euros por un equipo y ya está, ¿no? Bueno, pues no. Porque si queremos hacerlo legal, yo, por ejemplo, no podría entrenar con un concepto. ¿Por qué? Porque soy docente. Claro. Y entonces hay una ley de compatibilidad. Hostia. Ostras. Entonces, ¿qué pasa? Si ningún docente puede entrenar en formación, ya te digo que se caen unos cuantos entrenadores, ¿eh? Entonces, son cosas que son incongruentes a nivel de administración, a nivel legal, que son totalmente incongruentes. Es un no parar. ¿Tú sabes que existe un permiso docente para ir a competiciones deportivas oficiales? O sea, puedes faltar a clase para ir a competiciones deportivas oficiales. Pero bueno, ¿y cómo existe ese permiso si es incompatible entrenar? Pero y vamos a mal. Dice, no, y tienes que figurar en la lista de deporte de alto rendimiento o de rendimiento en Andalucía. Bueno, para figurar en esa lista tengo que estar en selecciones, pero para estar en selecciones tengo que estar en un club y, como digo, no es legal. No puedo estar. Entonces, claro, es una locura. Y a propósito de las artistas, que esto, en parte por esto, pues yo tenía esto rumiando, por eso escribí rápidamente, no tardé ni un segundo en escribir el tuit. Bueno, pues ahora yo tengo un proceso, bueno, yo y miles de docentes más, ¿no? Que es el concurso de traslado, ¿no? A la espera de destino definitivo y tal. Bueno, pues yo no tengo destino definitivo, entonces en el concurso de traslado veo cómo valoran positivamente, pues, el haber, por ejemplo, producido una obra artística o musical o lo que sea. Pero no hay ningún mérito deportivo. No se valora ningún mérito deportivo. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿No? Claro. Y más en mi especialidad, porque no se valora un mérito deportivo. Entonces, yo creo que es que de momento no ha habido voluntad en que el deporte de formación tenga la importancia que se merece, sinceramente. Porque con voluntad, como digo, puede haber muchas soluciones. Ahora, en enero, ha salido el 5º convenio colectivo, si no me equivoco, de los monitores de gimnasio, que sí que está muy bien recogido, muy bien regulado y tal. Ostras, vale, está muy bien. ¿Para cuándo un convenio colectivo de entrenadores de formación? Un convenio colectivo donde regule, Creo que por ese ejemplo... sería el primer paso, ¿no? Un poco las bases de luego todo lo que se puede construir. Pues para mí sí, porque... Y lo voy a enlazar con la formación. Pero para mí sí porque, vamos a ver, ostras, imagínate un convenio colectivo donde, por ejemplo, regulara que entrenar en formación, por lo menos un equipo, para no irnos a... es totalmente compatible o debe ser totalmente compatible por sus características especiales, por su bien social, ¿no? Vamos a decir bien de utilidad pública, que es lo que le gusta usar al legislador. Ostras, pues hacerlo compatible con el resto de actividades laborales, ¿no? Laborales. Hay funcionarios, ostras, los médicos, por ejemplo, pueden ejercer como funcionarios y en la empresa privada. ¿Por qué? Bueno, pues que es un bien de utilidad pública. Obviamente es un bien que hace mucha falta, pero ¿por qué los entrenadores de formación no? El deporte ahora es salud, hay receta deportiva incluso, ostras, pues a lo mejor es el momento de subirse en la cresta de la ola y decir, hey, tenemos que hacer algo con los entrenadores de formación, porque si lo queremos hacerlo bien y queremos que todo sea legal y queremos que haya suficientes entrenadores, que cada vez cuesta más buscar entrenadores que se comprometan, etcétera, etcétera, o sea, pues vamos a hacerlo atractivo, porque un día se va a dar un golpe encima de la mesa y no va a haber entrenadores y eso va a ser un problema, ¿no? Entonces, un convenio que regule, por ejemplo, pues cualquier tipo de compatibilidad, incluso beneficios fiscales. Lo que no puede ser es que un club de barrio quiera hacerlo bien y que no pueda pagar por los seguros sociales que se pagan. Salga perdiendo, claro. Claro, es que es imposible. Es imposible. Es imposible. Entonces, entiendo que hay clubes que sí lo pueden hacer. Yo conozco muy pocos casos, pero sí que hay gente con contrato, todo muy bien hecho. Sí, percepciones. Pero la gran mayoría no es esa. Y sobre todo, ¿quién lo puede hacer? Pues clubes de canteras ACB, etcétera. Pero clubes de canteras ACB hay muy pocos. Son las excepciones, los que se salen de la norma. Exacto. El grueso no es ese. Entonces, eso, ostras, pues eso es lo que a mí me gustaría ver. Y como digo, en ese convenio colectivo debería figurar, por ejemplo, la formación. La formación.
nosotros, voy a hablar de lo que conozco, ¿no? La formación en baloncesto, yo creo que tú has dado clase, ¿no? En los cursos de entrenador federativos. Ha habido profesores, yo conozco profesores y a día de hoy yo soy profesor de la Escuela Andaluza de Entrenadores, ¿no? De la federación, y hay profesores, yo soy el peor de todos, está claro, ¿no? Pero hay profesores magníficos, ¿no? La formación creo que es buena, ¿no? Y cuando se quiso arreglar el tema de la formación para hacerla oficial, ostras, creo que empezamos la casa por el tejado, creo yo. Mira, a día de hoy yo puedo dar clase yo puedo dar clase en el curso, en un nivel 3, ¿no? Por formación y por experiencia, pero, por ejemplo, no se me convalida ni el nivel 2. O sea, es una cosa que cuando te metes en estas cosas de la administración, yo no tengo claro cómo realmente han hecho las cosas. Ya digo, vamos a exigir una formación top, pero después laboralmente estamos en un -1, ¿no? Entonces, bueno, pues, hay algo aquí que falla, ¿no? Y como digo, yo sería tan feliz con que por lo menos surgiera esta iniciativa de arreglar el deporte de formación, de que haya un convenio colectivo para entrenadores, etcétera, y que la compatibilidad sea tan sencilla de hacer, ¿no? Es decir, oye, mira, tú si tienes otro trabajo, puedes ser entrenador de formación, aunque sea solo sea un equipo. Si no tienes otro trabajo, bueno, pues entonces sí, entonces tiene que haber un contrato, etcétera, etcétera. Claro. No sé, yo por lo menos lo veo así. O sea, que haya siempre contrato, pero me refiero que los beneficios para un club de contratar a alguien que ya tiene trabajo, ¿sabes? No sea una carga. Ahí está. Que no te salga a cuenta tirar por los cerros de Úbeda, ¿no? Y meterte por el camino de no hacerlo legal ni nada de eso. Y ya te digo que yo no soy experto, pero, jolines, aquí hay gente que sí que controla muchísimo y realmente por eso siempre surgen las teorías conspiranoicas, ¿no? Si esto no se arregla es porque hay mucha gente que le interesa que no se arregle y tal. Yo suelo ser bien pensado y yo creo realmente que a día de hoy, si no sale, es porque no se demanda claramente y nos voy a echar mucha culpa al colectivo. Lo que pasa es que se juega con la vocación, se juega con que estamos trabajando con niñas y con niños pequeños que se van a quedar sin entrenadores. ¡Ostras! Y estamos ahí. No sé cómo arreglar esto. Luego, Antonio, no sé si compartes este punto de vista, pero creo que también nos creemos que muchas veces las redes sociales y todos los mensajes que por ahí se distribuyen, que parece que se están viralizando, que todo el mundo va de nuestro lado, muchas veces los asociamos a la realidad, cuando en este caso Twitter, que es una red social que tú y yo frecuentamos bastante, es el 1% de lo que luego... Y luego, esto es lo que dices, ¿no? De que parece que pues, el apoyar yo qué sé, a los niños de Palestina poniendo un tuit, pues ya es como mi manera de estar al tanto de que mi carga mental y de ética, pues ya para el día de hoy esté subsanada, ¿no? Y creo que a veces precisamente falta ese traslado entre el dicho y el hecho, pero no en el sentido de la crítica, sino que al final esto se hace con acciones en el día a día, no tuiteando o reposteando un vídeo que sí, que pueda tener 1000 visitas, pero que al final eso no va a tener ningún tipo de traslado más allá del debate o de la comunicación que se pueda generar, que repito, es súper útil, pero que a veces se cae un poco por el camino a la hora de trasladarlo a la acción, como tú estás comentando. Totalmente de acuerdo. Pero vamos, 100%, vamos. Sí, es que al final es lo que importa, ¿no? Lo que haces, no lo que dices. Exacto. Ni en Twitter ni en persona, ¿eh? No, total. Y me resuena eso mucho porque ahora, por ejemplo, ¿no? Con todo el tema del COVID, la salud mental está en auge, está en boca de todos. Pero luego vemos 3 plazas más al año para el PIR, que es la oposición para psicólogo interno residente, ¿no? Y es como, hostia, no hay congruencia entre lo que la población está demandando y lo que luego los de arriba decidan que es lo justo, ¿no? Y creo que aquí pasa un poco eso, ¿no? Que al final se refuerza el statu quo, no es algo conspiranoico, pero se refuerza que al final la mejor manera de explicar la conducta presente es la conducta pasada, pero no la de hace 10 años, sino la que se hizo ayer. Y si al final la rueda se va moviendo en una dirección o con una fuerza, digamos, sostenible, aunque a algunos les pese y les queme, pues ya ahí entran otros factores, como tú has dicho, de que se juega con la vocación, con la pasión, con la profesionalidad,
o con gente que por simple curiosidad o simple afán de crecimiento y de conocimiento, como es tu caso, pues le sirve como motor, ¿no? Y a veces creo que ahí está un poco esa pescadilla que se muerde la cola, quizás. Sí, y como digo, no veo por dónde meterle mano a esto. O sea, Exacto, ¿no? Si tuviéramos la solución, pues... Normalmente, bueno, pues sabes que a veces los partidos políticos, ¿no? Que son los que llevan las iniciativas, se supone que son los que trasladan las iniciativas populares, ¿no? hacia el poder legislativo. Pues no sé de qué manera podrían ver atractivo esto. Para mí es muy atractivo, pero no sé si para los partidos políticos lo serán. Yo, por mi parte, pues bueno, no dejo de expresar mi preocupación y mi sueño, quizás, ¿no? Es decir, ostras, a quien puedo, ¿no? En el círculo, pues, en el que puedo decirlo. Pero realmente llevar esta iniciativa es muy complicada. Entiendo que sea complicada, pero es que hay que hacer algo, ¿no? Y dar un golpe encima de la mesa, como decía, bueno, me parece radical, pero oye, pues igual hay que hacerlo alguna vez, ¿eh? Yeah. ¿Tú crees que parte de algo más sindicalista, ¿no? En ese aspecto, de por lo menos que haya un grupo de personas Claro. que hagan por hablar o por comunicar este tipo de necesidades y que hagan un poco de asociación, ¿no? De punta de lanza. Sí, pero como digo, somos un colectivo tan complicado, tan diverso. Por lo Después heterogéneo, que ¿no? Claro. muy heterogéneo y con muchas condiciones diferentes de las diferentes comunidades autónomas. Aunque bueno, no estamos muy allá, ¿no? Porque al final, como digo, estos grupos, ¿no? de WhatsApp o estas redes sociales que tejemos los entrenadores, pues al final somos cada uno de un sitio de España, ¿no? Y más o menos estamos, todos los entrenadores de formación estamos más o menos igual, ¿no? Yeah. Más o menos. Entonces, quien puede vivir de entrenar en formación, pues está entrenando 3, 4 equipos y casi todos de manera, pues eso, cobrando en concepto de beca, etcétera, etcétera. Y de ahí no se sale, ¿no? Bueno, ¿se puede cambiar? Uf, lo veo muy difícil. Después cada comunidad autónoma, como sabes, pues se le suele tirar por su lado. Claro. Y algunas pues ni tiran, ni siquiera. O sea que... Yendo al tema del motor que mueve a toda esta gente como tú y como otros compañeros a seguir haciendo esas cosas, creo que ahora se ha generado como una corriente algo injusta de individualizar el problema que hay más arriba a cuestión de, no, es que la gente que está llegando por detrás, los jóvenes solo quieren entrenar a 3 equipos para sacarse un sobresueldo, pero ni se preparan los entrenamientos, ni están motivados por conocer más, ni tienen ganas ni energía por dedicarse a entrenar, ¿no? Recuerdo un artículo de Francis Tomé, el actual entrenador de Estepona, hace 2 años más que uno, diría, en el Diario de Málaga, que tuvo bastante repercusión y crítica un poco negativa, digamos, porque individualizaba mucho el problema, ¿no? En el sentido de, si a ti te gusta entrenar, tienes que partirte la cara y dejarte los huevos porque aunque te paguen 150 euros es la única manera de crecer y demás. Y fue un poco controversial en ese aspecto. No sé un poco qué opinión tienes tú con todo esto de que me suena un poco a lo de la generación de cristal, de que todo pasado fue mejor, pero que creo que precisamente hemos escarbado un poquito y a veces hay que mirar para arriba para ver dónde está el problema real y el foco, ¿no? Mi opinión con esto de la generación de cristal y tal, mi opinión es que al final tú criticas aspectos muy concretos que quizás te den la razón y pierdes un poco la perspectiva global, ¿no? Yo, por suerte, veo evolucionar a las generaciones, ¿no? Yo en el instituto, pues desde los 12 a los 18 años, ¿no? Y en los equipos de baloncesto desde los 6, ¿no? Hasta los 18. Llevo, pues, 22 años, ¿no? Viendo generaciones, ¿no? Y lo que yo veo es que las generaciones de ahora son muchísimo mejores en muchísimas cosas y a lo mejor son muy diferentes en otras. Por ejemplo, y no necesariamente peor, desde mi punto de vista voy a decir que sí que son peores, pero desde otros puntos de vista a lo mejor son mejores, ¿sabes? Es lo que decía que... ¿Por qué? Porque lo comparo conmigo mismo cuando yo tenía su edad.
¿Es válida esa comparación? Bueno, pues es más válida es válida o no válida, pues dependiendo de lo que quieras. Si tú lo quieres comparar contigo mismo, pues vale, va a ser válida para ti, pero no necesariamente es peor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Mira, lo que te decía, ¿por qué es peor un niño que no quiere hacer un trabajo por 150 euros? Pues chicos, es que es normal, ¿sabes? Si es que si te pones ese objetivo, es normal, ¿no? Que no lo quiera hacer. Si es un disparate el que esté ahí 10 horas mínimo o más, o 12, o 14, o 15, o 16 por 100 euros, por 150 euros, o que le pidan que lo haga gratis, ojo. Entonces, eso es malo. Entonces, lo que dice Francis, yo lo compartí en el fondo, ¿no? Digamos, ostras, yo siempre he pedido, como director técnico, ¿no? En este caso, pues, que fuéramos profesionales sin cobrar como tales, ¿sabes? Entonces, yo lo entiendo, pero a veces es que sí, hasta injusto pedirlo. ¿Que fue una controversia grande? Vale, sí. Yo sé lo que quería decir. Yo en cuanto lo leí dije, a lo mejor yo no lo a lo mejor no lo habría escrito así. Pero bueno, ya te digo que en el fondo pues tienes razón, ¿no? Porque, ostras, si quieres ser entrenador, es que tienes que entrenar, ¿no? Yo sí que he visto un problema que no sé si es real o es simplemente una sensación mía, que es el tema de querer conseguir las cosas muy pronto, ¿no? Y esto yo lo he notado incluso dando clase, ¿no? Es decir, el compromiso con la tarea para mí es menor, en términos generales, ¿no? Después hay gente que es maravillosa, ¿no? Pero en términos, para mí, el compromiso con la tarea es un poco menor. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Has leído los estudios estos sobre el rendimiento con el teléfono móvil? ¿Cómo cambia? El tema de la atención. Entonces, claro, o sea, es que viven en un mundo en el que no vivíamos nosotros. Es decir, el problema a lo mejor no son los niños, es todo lo que tienen alrededor, que obviamente al final repercute en ellos, ¿no? Ahí está. Entonces, me cuesta mucho hacer generalizaciones así en general, ¿no? O sea, generalización en general, me salgo. Quiero decir, claro, porque cuando me refiero a los niños tienen menos atención. Pues no lo sé, ¿seguro? Igual son capaces de prestar atención a más cosas a la vez. No lo sé. Ahí sí es que recomiendo, voy a tirar para la tierra, que la gente se suscriba o lea la newsletter de Ramón Noguera, que es un psicólogo granadino que además tiene 2 libros fantásticos, vaya por el tercero. Y se está dedicando mucho ahora al tema de la atención, el uso de las tecnologías, cómo realmente es más una cuestión de contexto, más que el hecho de que nuestra atención y nuestra concentración hayan empeorado como tal a nivel fisiológico y psicológico. Totalmente de acuerdo. Está referenciando muchísimos estudios súper interesantes y pondré en las notas del episodio el enlace porque de verdad que es una maravilla. Pues mira, a eso me refería, que es una cuestión más de contexto, yo creo yo. Justo ayer, Antonio, y perdona que te corte, grabé con Marta Martínez de Sport Coach, que vosotras tuvisteis el episodio de Mini Básquet, que me estuve escuchando y demás. Y precisamente estuvimos hablando de eso, ¿no? De esa crítica de, es que los niños todo el día con la maquinita, con el móvil, tal, distraído, y es como, puse el ejemplo un poco ya. Cabrón, que tú con tu edad no tenías Tinder, ni tenías Instagram, ni tenías TikTok, que si no hubieras caído en la misma caja. De todas formas, para hacer de abogado del diablo conmigo mismo, ¿no? Voy a decir que sí, que a mí es que me da igual el contexto. Pero la realidad es que, pues, tienen ese problema. Derivado del contexto, vale, pero tienen ese problema. La realidad es que es un problema, exacto. Claro. Exacto. Pues, el multitasking, pero un problema no solo para los niños, también para el trabajador. Yo como autónomo todas las mañanas me pongo a estar trabajando, estar haciendo cosas y gestionar mi contexto de cara a que entrar en Twitter no sea algo reforzante todo el rato, porque si no estaría leyendo, pues anda que no hay movidas en Twitter súper interesantes que me estaría leyendo toda la mañana y luego diría, hostia, pues mañana tomas por culo, ya me la he lanzado, claro. Pero yo cobro cuando hago cosas, no por estar mirando en Twitter, entonces no me sale a cuenta, ¿no? Pero efectivamente. Un poco eso. Lo que pasa es que muchas veces hablamos de una edad sensible, ahí que se forjan muchas relaciones y a mí, sinceramente, a mí me da pena cuando pasas por algún grupo de gente y no se están ni mirando, ¿no? Están mirando al móvil solamente. Estamos hablando de que yo vivo aquí en Cádiz, ¿no? Al lado de la playa
y se reúnen por las tardes, noches, ¿no? Imagínate allí a estar juntos y tal, y muchas veces es que es horrible, ¿no? Lo que ves, ¿no? Pero bueno, como dice una amiga, hay que ver la juventud ahora, no como nosotros, ¿no? Que hacíamos tertulias literarias. Es decir, que... Un poco, que cada uno tenemos nuestra vida en todas las épocas posibles. Y sí. retomando el tema, Antonio, de esa crítica a los que llegan un poco por detrás con el tema del afán por mejorar o el afán por hacerse un hueco en el entrenamiento de formación, veo sensaciones, ¿eh? Esto, obviamente estamos aquí para opinar también, porque si no, no podríamos hablar de nada, como tú has dicho antes. Si no generalizáramos o no Sí. matizáramos tal, no podríamos hablar. Y veo dos extremos. El entrenador que se desvive y que es puramente vocacional desde joven el hecho de hacerse un hueco y de entrenar a niños y que le gusta y que al final pues acaba dedicándose a eso o incluso, en tu caso, acaba desarrollando una profesión educativa más allá del baloncesto, en este caso como profesor. Y luego el extremo de me gusta el baloncesto, bien porque lo he jugado, lo he visto o tengo compañeros que el contexto me lo ha facilitado. Y lo veo como una buena manera de, mientras estoy estudiando la carrera o mientras estoy en X o en Y sitio, pues sacarme un sobresueldo. Entonces me cojo más equipos de la cuenta, voy un poco con la lengua afuera y voy un poco con sobreviviendo y al día a día, ¿no? Y creo que se habla poco, hablaba ayer Ricky en las declaraciones dijo una frase que me flipó, que dijo, estoy aprendiendo a dibujar en gris. Y a mí me encanta porque es una manera de cómo el lenguaje también nos debe de servir para construir zonas en nuestro bienestar alejadas del blanco y del negro, del 100% y del cero, del todo bien y del todo mal, ¿no? Y creo que se ha perdido un poco la posibilidad de que, igual que ahora se habla tanto de que los jugadores que no florecen y que no explotan a los 18 lo pueden hacer a los 27, pero lo queremos ya, queremos a Luka, queremos a Ricky, queremos a Izan Almansa, queremos a toda esta gente, a Mario Sansuperi, queremos a toda esta gente ya. Y yo te pongo un ejemplo mío, Antonio, que es algo que especialmente no me gusta. Yo estudié la carrera de psicología porque no me quedó otra. Y saqué un 6,2 de media y a mí la psicología me la pelaba, pero a unos niveles estratosféricos. Y luego fui forjando esa vocación y mírame ahora que yo no entendería mi vida sin dedicarme a esto. Y creo que se pierde un poco la esperanza. Bien, sobrevaloramos a aquellos que vienen con la pasión de casa, que me parece lo que menos hay que trabajar, porque es como el jugador que nace con esa facilidad, de que tiene ese talento inicial, ¿no? Decía Robez, las jugadoras más difíciles de entrenar no son aquellas, el mérito no está en mejorar un 1% a aquella jugadora que ya viene con ciertas facilidades, sino a la jugadora que no tiene tantos recursos ni tiene tantas habilidades, subir un poco su suelo competitivo. Pues creo que en el mundo del entrenamiento me encuentro esos dos polos. O el jugador o el entrenador que se coge demasiado y que es un poco más por supervivencia, más que una pasión innata o interna. Y luego alguien como tú, por ejemplo, que ha vivido siempre de esa curiosidad que ha sido un poco la que ha ejercido su motor de movimiento. Yo he visto más... Está claro que sí, pones dos extremos y tal, pero hay muchos más, ¿eh? O sea, claro, habríamos más situaciones y más escenarios, está claro. No sé tú qué te encuentras, qué lees, qué ves, qué opinas también, creo que es interesante. El tema de los entrenadores, en mi contexto, sí que veo gente que tiene muchas ganas de entrenar, pero es que realmente no son conscientes de lo que hay detrás de entrenar, ¿vale? O sea, que guay, vamos a enseñarle a votar aquí a las niñas, tal, venga, que se pasen la pelota, no sé qué, no sé cuánto, tal. Pero no son conscientes de las decisiones que hay detrás de eso, ¿no? De la reflexión que hay para diseñar una tarea, para hacer... Entonces, muchas veces se dan cuenta de que las cosas no son tan fáciles, empiezan a formarse, ¿no? Las invitamos a hacer los cursos de entrenador, etcétera, etcétera, ¿no? Entrenadoras, entrenadores, nosotros siempre intentamos que haya pues jugadores y jugadoras junior que empiecen como ayudantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, está muy guay. Pero existe también el perfil de entrenadores que se dan cuenta tarde que quieren ser entrenadores, ¿eh? Y para mí son dos perfiles muy, muy valiosos. Es decir, es cierto que existe gente que desde el principio se le ve que va a ser entrenador. Hay niños que se les veía jugando que dices tú, este va a ser entrenador seguro, ¿no? Y otros que no, otros que se van haciendo entrenadores con el tiempo.
y no tienen por qué ser Ni mejor ni unos peor. mejores que otros, ¿eh? Vale. A mí lo que sí me gusta es que los entrenadores sean valientes, ¿no? Y que se me ha quedado a medias antes de decirlo, ¿no? Cuando llegas a entrenar, sí, cuando hablábamos de que cuando llegabas a entrenar, mucha gente quiere hacer cosas demasiado rápido, ¿no? Incluso gente que tiene claro que quiere ser entrenador profesional, ¿no? ¡Ostras! Vale, tienes que formarte un montón, está claro que ese es tu objetivo, pero para mí es importante que un entrenador conozca cuantas más categorías mejor, ¿no? Porque creo que tiene un conocimiento más profundo. A mí me pasó una vez en una charla con entrenadores que yo estaba explicando todos los contenidos y había gente que no entendía por qué un entrenador de pre-minis tenía que estar en esa charla escuchando los contenidos que había que trabajar en junior y el entrenador junior no entendía por qué había que trabajar en pre-minis. Ya. Ostras, madre mía, tío. Problema de base ya, para empezar. Claro, tío, ¿cómo no lo vas? Si para mí lo más bonito que hay es estar entrenando en junior y que me venga el frase y decir, no, esto hay que plantearlo diferente desde el pre-mini para que lleguen los jugadores de una manera, ¿no? Y al revés, ¿no? Estar en pre-mini y estar con... Yo he entrado a una generación de niñas 4 años y a 2011 y yo decía, no sé si... no, lo voy a hacer así porque sé que es el camino a seguir para que en junior puedan seguir disfrutando del baloncesto, ¿no? Entonces, ese concepto a largo plazo, tanto hacia adelante como hacia atrás, por decirlo así, ¿no? Cuando estás en la categoría, creo que es súper formativo para los entrenadores e incluso los que tienen claro desde el principio que van a intentar ser entrenadores profesionales, que obviamente a día de hoy significa que no van a ser entrenadores de formación, pero en el futuro a lo mejor sí. Claro. ¿A eso te refieres? ¿O es tu conceptualización de la valentía? Sí, porque hay gente que no se atreve a entrenar en categorías pequeñas. Y te lo dicen así, ¿no? Es que no, lo que pasa es que tienes que lanzarte. Que no se atreven o que lo ven como algo más que no tiene tanto caché. Existen los dos perfiles. Existen los dos perfiles. Pero lo que yo me encuentro es que en su gran mayoría es que les da... o sea, no es que no se atrevan, sí, no, es que no se atreven, ¿no? Pero las razones pueden ser pues, que a lo mejor piensen que no van a comunicar bien o yo qué sé, ¿no? Cualquier cosa. Pero como digo, hay que lanzarse. Si lo normal es que después las niñas y los niños te adoren. Eso es lo normal, ¿sabes? Y muchas veces yo creo que falta un poco de esa valentía. Es decir, bueno, pues venga, voy a coger el equipo pre-mini o los babies o lo que sea y voy a cumplir con los objetivos de la temporada, que son este y este. Venga, vamos para allá. A mí me gustaría eso, que esa voluntad en todos los entrenadores de tanto ascender como descender por las categorías de edad fuera eso, que acompañara, digamos, a su voluntad de ser entrenadores de formación, de verdad. Para mí eso es un entrenador de formación, el que trabaja en todas las categorías de forma global siguiendo el plan del club. Eso a veces, precisamente de eso te quería hablar, es una cuestión de cómo el club facilita esa liana, ¿no? Entre los equipos de arriba y los de abajo, entiendo, ¿no? Es una cuestión de club, sí, pero es una cuestión también de voluntad individual. Es decir, claro, si tienes los entrenadores y no quieren, ¿tú qué haces? ¿Coges un látigo y los obligas? No. Es decir, es complicado si no tienes entrenadores, ¿no? Al final, o yo, por ejemplo, cuando he sido director técnico, tú quieres que los entrenadores... Para mí, yo siempre me lo tomaba como que yo tenía una responsabilidad con los entrenadores y mi responsabilidad era que fueran los mejores entrenadores posibles, ¿vale? Para mí la figura de entrenador es fundamental. La gente dice, no, el baloncesto pertenece a los jugadores. Yeah. ¿Vale? Sí y no. ¿Vale? Porque los entrenadores están formando a los jugadores. Entonces, un entrenador va a formar a cientos de jugadores. Ostras, un entrenador es muy importante. Porque a lo largo de su vida va a formar a cientos y cientos de jugadores. O sea, este entrenador es la clave. El entrenador es la clave. El baloncesto se da de los jugadores, pero que la clave es de los entrenadores. Sin duda. Entonces, un entrenador puede hacer que un niño se enganche al baloncesto toda la vida y que se desenganche. Entonces, como digo, yo siempre me tomaba la responsabilidad de decir, ostras, yo quiero que los entrenadores sean lo mejor posible, ¿vale? Y para que sean lo mejor posible, yo creo que, primero,
tienen que tener los medios adecuados para trabajar y tienen que estar contentos con lo que están haciendo. Entonces yo lo tengo que intentar convencer para que lo que es mejor para él lo vea así también. Si no lo ve así, es un pequeño fracaso mío. Pero al final necesito que él esté donde quiera estar. Claro, ahí a lo que quería llegar, a la cuestión del convencimiento, que creo que muchas veces dejamos a la fuerza de voluntad o al querer aspectos que muchas veces son modificables y se intentan un poco, y mientras hablaba se me ocurrió un ejemplo, pues mira, no es lo mismo decirle a los entrenadores, no, es importante que vayáis a ver a vuestros compañeros de club entrenar en otras categorías, que decirle, oye, pues vamos a generar una especie de documento donde vayáis a ver cada uno una vez al mes, por ejemplo, a vuestros compañeros de club entrenar en otras categorías, y vuestra tarea sería adaptar uno de los ejercicios que plantea ese entrenador a tu propia categoría, para luego en esas reuniones trimestrales, bimensuales o ya lo que cada club genere, pues compartir ese tipo de ideas. Me refiero que es una manera de modificar el contexto para hacer más apetecible esa fuerza de voluntad que muchas veces esperamos de manera ilusoria que aparezca, y a veces hay que, como pues tú decías, ¿no?, de tomarse esa responsabilidad también de que haya más niños que se enganchen al baloncesto de los que quieran desaprender, porque esos entrenadores y esos formadores están mejor entrenados, valga la redundancia. Pues mira, en San Felipe Neri esa dinámica, no es exactamente la misma dinámica, pero el programa este que te hablaba al principio de los babies, ¿vale? Exacto, pues hasta en San Felipe Neri lo que se hace es que los babies pasan por 5 deportes, ¿vale? Al año. No hacen un deporte solamente. Bueno. Es lo que le llamamos escuelas rotativas, ¿no? Entonces hacen, vamos a decir, un par de meses cada deporte. En verdad es un poco menos, 12 semanas, ¿vale? De hecho, cada vez, perdón Antonio, cada vez se habla más de los peligros de la especialización temprana de los niños. Y esto sigue siendo muy pronto, pero bueno, nosotros no nos podemos quejar porque allí en el club deportivo hasta sexto de primaria hay un índice de niños que hacen 2 deportes muy alto. Qué bueno. ¿Vale? Muy alto. Entonces, por ahí vamos bien. Pero lo que funciona especialmente bien es lo de primero y segundo de primaria, ¿no? Que son los babies que pasan por baloncesto, balonmano, fútbol, voleibol y atletismo. ¿Vale? Van rotando de deporte. Entonces, hasta este año, por primera vez, el año pasado ya fue una propuesta que hicimos que las escuelas rotativas las hacían monitores, ¿no? O sea, no es lo mismo los monitores que, ojo, que hacían cosas que están muy bien y tal, pero claro, no es lo mismo que los cogiéramos los entrenadores de baloncesto. Entonces, la sección de baloncesto dijimos, hey, las escuelas rotativas, las 12 sesiones de baloncesto las vamos a hacer nosotros. No por nada, no porque lo vayamos a hacer mejor, que obviamente se hace un poco más de baloncesto y no tantos juegos generales para entretener, sino que ya formamos, digamos, una base de fundamentos y los niños y las niñas ya conocen a los entrenadores de la sección para cuando tengan que elegir deporte en tercero de primaria, y a cada clase la ha entrenado un entrenador o una entrenadora diferente. Muy bueno. ¿Por qué? Porque la idea que yo planteaba en su momento era que pasaran cuantos más entrenadores mejor por esas escuelas rotativas. En parte por lo que decía, de tener un conocimiento global a largo plazo, de ver por dónde empiezan y que se pierda el miedo a estar esas 12 sesiones, que no es un año completo, con los babies. De manera que cuando se le plantea a los entrenadores, hey, te necesitamos para esta generación pre-mini, pues la mayoría ya conocen a esa generación pre-mini, ¿no? Porque por lo menos los han entrenado pues 12 sesiones y tal. Esa es la idea un poquito que ha girado en esta idea, ¿no? En esta decisión, digamos, de involucrar a muchos entrenadores con una generación. Total. Pues mira, sí, seguro que alguno de los que nos esté escuchando le ha dado una buena idea para plantear o para explorar. Bueno, ojalá. Eso seguro. Antonio, te quería abrir el último tema, que es la cuestión de... Para mí también hay un factor determinante en toda esta relación con el baloncesto que tenéis los entrenadores de formación, que es el tema de la pasión, ¿no? Y de la vocación. Muchas veces en el dedicarse al deporte de una manera o de otra, entrenador de formación, entrenador profesional, jugador de formación, amateur, etc., conlleva mucho el hecho de repente algo que era tu hobby,
tu pasión, lo que hacías en horas extraescolares, lo que hacías con tus amigos, lo que compartías con compañeros, se acaba convirtiendo en una manera u otra en tu profesión, ¿no? Y muchas veces creo que el entrenador que llega con más esa pasión, ese fuego interior, acaba sufriendo de los conceptos de la vida adulta, véase cobrar una mierda, estar explotado, tener que dedicar horas extra a formarme para mejorar en un trabajo en el cual el hecho de que yo rinda mejor no va a estar asociado a mejores condiciones laborales, es decir, que hay como un techo, una capa ahí que es difícil de superar. Y muchas veces se desdibuja el término de disfrutar porque parece que ahora, como me dedico al baloncesto, tengo que disfrutar, ¿no? Muchos son los jugadores que llegan a mi consulta y me dicen, Javi, es que ya no disfruto del baloncesto, es que esto se ha vuelto muy tedioso. Y es como, vale, ¿desde cuándo el objetivo del baloncesto ha sido disfrutar? ¿No? Porque al final es muchas veces, en cuanto hay una frase que me gusta mucho, dicen que en cuanto algo se convierte deja de ser bonito en cuanto algo se convierte en tu trabajo, ¿no? Y Claro. también porque se van mezclando pues nuestras responsabilidades de adulto y eso es algo que debemos de asumir tarde o temprano. Y muchas veces la gente me escribe al mail de los podcasts, dice, Javi, tienes que abrir el tema de cómo un entrenador de formación lidia con todos los demonios de mejorar, de hacerse un hueco, de cobrar poco, cuando ni es su trabajo principal y cuando a veces ni siquiera tiene otro trabajo y precisamente su única vía de incomes sería el hecho de llevar 3-4 equipos para adelante y entrar un poco en esa rueda y en esa vorágine de productividad, ¿no? Si quieres hablar de tu caso personal, Antonio, de cómo lo llevas o de cómo lo vives, pero... Mira, Y si me compras esta conceptualización de la pasión en el deporte, que es algo que yo poco a poco he ido construyendo según los casos que me encuentro. Es que la pasión como alma de doble filo, ¿no? Ahí está. Diría yo. Ahí está. Porque efectivamente son dos casos muy diferentes cuando tienes algo detrás que cuando es tu único pues, medio de ganar dinero, ¿no? Uh-huh. Que es complicado. Mi caso personal, ¿vale? Pero fíjate, por ejemplo, Antonio, en tu caso personal, también el hecho de tener tu trabajo principal luego puede hacer que haya un desgaste a la hora de, por ejemplo, llegar a la hora de entrenamiento con esa frescura que una persona que se dedique exclusivamente a eso sí puede tener. O sea, que tampoco es ni mejor un escenario claramente mejor que el otro, ni viceversa, ¿no? Es que depende mucho de la persona, ¿no? Pero yo, mi experiencia personal es que, como digo, las cosas las condiciones para los entrenadores de formación pues deberían mejorar, ¿vale? Pero tú ya sabes cuáles son las reglas del juego. Es decir, yo quiero cambiarlas. Uh-huh. Entonces, mi consejo siempre es que hay que formarse lo máximo posible y tienes que tener un plan B. Siempre tienes que tener un plan B. Mis alumnos de los cursos de entrenador me odiarán, seguro, porque cuando preparamos un partido, pues yo siempre uso una herramienta de Chema Buceta, ¿no? Que es el diseñar los objetivos del partido, ¿no? Uh-huh. Y preparar un plan A, prever posibles dificultades a ese plan A y un plan B, ¿vale? Pues con tu vida más o menos o haces lo mismo o puedes tener un problema, ¿no? Y el problema, si te juegas toda la carta de ser entrenador de formación, pues es que no consigas ser profesional siendo entrenador de formación, ¿no? Entonces yo esto lo vi claro desde el principio, no solamente para ser entrenador de formación, porque yo no empecé siendo, sí empecé siendo entrenador de formación, pero después pues estuve entrenando senior, ¿no? Dejé de entrenar senior básicamente cuando nacieron mis hijas, básicamente, ¿no? Pero yo siempre tuve claro que necesitaba un plan B. Mi caso en particular es más complicado porque yo estudié ciencias de la actividad física y el deporte para ser mejor entrenador de baloncesto. Claro, el baloncesto te derivó en tu profesión futura. Claro, esto muchas veces no es así, ¿no? Muchas veces quien estudia ciencias de la actividad física y el deporte es para ser profesor de educación física o para ser preparador físico o incluso para ser gestor deportivo. Yo no estudié ciencias de la actividad física y el deporte para ser profesor de educación física. Yeah. Ni siquiera para ser preparador físico, aunque pueda serlo, ¿no? Uh-huh. Fue para ser mejor entrenador de baloncesto. Hoy en día sí que es cierto que en las facultades a lo mejor tiene menos peso el tema deportivo, pero yo tuve un profesor de baloncesto excelente, yo hice baloncesto, maestría en baloncesto, alto rendimiento en baloncesto, fueron muchas horas de baloncesto en la universidad durante 3 años, ¿no? Claro. Y tuve un profesor excelente, Paco Calatayud, que, bueno, pues, tuvimos que memorizar todos los sistemas de los principales entrenadores universitarios, ¿no? De la NCAA y tal.
Entonces era una locura aquello, ¿no? Entonces yo aprendí mucho baloncesto en la universidad, muchísimo baloncesto, ¿no? Entonces a mí realmente me sirvió para eso. ¿Y mi plan B cuál era? Mi plan B era ser profesor de educación física, realmente. Hostia. Ese era mi plan B. Entonces, claro, mi ejemplo personal no es que sea el modelo a seguir, ¿no? Pero es la idea de tener pues un colchón de seguridad ahí en el que al final pues, tienes que ganar dinero todos los meses, ¿no? Y si quieres formar una familia o si quieres, bueno, lo que te plantees tú, pues tienes que tener los recursos, en este caso, los, entre comillas, requisitos académicos para hacerlo. Claro. Sí, oye, que pueden existir otras vías, ¿no? Pero mi ejemplo personal ha sido este. Yo hice el máster de psicología deportiva también, pues por curiosidad, por formación y porque me servía para el baloncesto, como te decía anteriormente. Yo estudié inglés, ¿por qué? Pues bueno, porque el inglés te da una posibilidad de dar clase en bilingüe, etcétera, etcétera, ¿no? Y te abre una posibilidad laboral, pero al mismo tiempo me servía para el baloncesto. O sea, todo lo que yo he hecho siempre ha tenido esa doble vía de decir, bueno, o esto o lo otro. Me sirve para las dos cosas. Ese es mi ejemplo personal y lo que yo tengo que recomendar, y que lo que hagas, hazlo con vista que te pueda valer. Y después luchar a tope. Pero que uno no se hace entrenador, uno no tiene éxito, o sea, con suerte. Esto no lo puede pensar nadie. Tú te tienes que sentar aquí, diseñar entrenamientos de la hostia y estar más tiempo que yo diseñando entrenamientos si de verdad quieres ser un grandísimo entrenador. Tienes que dedicarle mucho tiempo, tienes que ver muchos entrenamientos, tienes que hablar con mucha gente, tienes que ver muchos partidos y tienes que reflexionar sobre ellos. No vas a ir de pronto, no por entrenar 4 equipos vas a entrenar mejor, ¿sabes? Puedes hacerlo mal en los 4. Entonces hace falta sentarse, reflexionar, escribir sobre ello. Hacen falta muchas cosas. O hablar simplemente sobre ello, ¿no? Claro. Es decir, por ejemplo, un podcast, ¿qué tal? ¿Cómo te ves? ¿Eres mejor ahora llevando el podcast que al principio? Mucho mejor. Sí, sí es que no tiene vuelta de hoja. Dímelo tú, que me llevas escuchando desde el Haya también. Correcto, es verdad. Acepto el feedback externo. Pues sí, pues te tengo que decir, pues muchísimo mejor, claro que sí, pero a ver, mejor entre comillas, ¿no? Más fluido, más, ostras, claro, normal, es que es normal, que ese es el proceso natural, ¿no? De cuanto más haces una cosa, cuanto mejor. Mira, hace muchos años ya, hace 4 o 5 años, una generación de clase me regaló una camiseta que me la tenía que haber puesto, que ponía no me sale todavía. Porque cuando yo mandaba una actividad, mandaba alguna tarea, yo qué sé, hacer cierta habilidad, estaban cansados de escucharme porque de su boca los alumnos, la mayoría del alumnado, siempre decía, es que no me sale. Y yo siempre decía, todavía, ¿no? Por dándoles esa temporalidad a lo que tanto los jugadores, las jugadoras, como los alumnos, todos hacen lo mismo. No me sale. Claro, normal, ¿sí? Si es el primer día que lo hacemos, no te sale todavía. Ya te saldrá. Continúa. Es que esto no me sale. Y a lo mejor al minuto ya le sale, pero necesitan verbalizar que no les sale. A mí no me cuenten historias. No te sale todavía. Entonces me regalaron esa camiseta que la tengo todavía guardada y le tengo mucho cariño. Porque es algo que repito mucho. No te sale todavía. Es que hay que seguir trabajando. Es que... Y una cosa muy importante, chicos, si estás haciendo lo mismo todas las veces, prueba otra cosa. ¿Cómo te va a salir? ¿Cómo te va a salir si estás repitiendo otra vez una y otra vez el mismo error y estás probando la misma solución? Vamos a ver lo que pasa aquí, vamos a darle una vuelta y a ver cómo te puede salir de otra manera. Total. Esta es la historia. ¿En qué momento te encuentras tú ahora? Creo que es una cuestión chula también el saber cuándo dejar en el cajón a la pasión, ¿no? Por mejorar, por ser mejor entrenador, sobre todo. Entiendo que tú estás ya en un punto donde el propio hecho de investigar, de explorar y de entrenar ya refuerza la propia conducta de seguir haciéndolo en el futuro y que no es una cuestión económica ni mucho menos lo que a ti te mueve ahora mismo el tema del entrenamiento, ¿no? Pero ¿cómo has ido siempre has dicho que eras muy curioso y demás, pero ¿cómo construyes también tus timings de que no sea baloncesto 24/7 y de también sanearte un poco, porque al final estamos como muy dentro de nuestras cabezas cuando algo nos mueve tanto y de una manera tan genuina? Y creo que eso también es algo con lo que tiene que lidiar el entrenador, ¿no? Con el suficiente, con el, oye, haría cosas mejor, pero o no me sale todavía,
pero estoy contento Claro. con lo que he hecho hoy, con las herramientas que he tenido. A ver, esto es un problema mío, pero sí, yo siempre tengo la sensación de que esto lo debería haber hecho mejor. Disfruto poco con las cosas que a lo mejor me salen bien. Vale. ¿Sabes? ¿Por qué? Pues porque pienso que hay cosas que hay que arreglar y las quiero arreglar ya. Obviamente no puedo, ¿no? Pero tengo esa sensación de decir, ostras, debería hacer esto, o recomendar esto y lo otro. A veces he tenido que callarme la boca, ¿no? Para dejar que otras personas a lo mejor se choquen con el problema, no porque quiera, en parte porque quiera ver que cómo lo solucionan ellos, y en parte porque hasta que no se encuentran con ese problema, pues no van a tener una idea genuina de cómo intentar solucionarlo y no van a poder hablar conmigo, digamos, en las mismas condiciones. Es decir, si yo les digo ya de principio, oye, creo que se debería hacer esto, ya los estoy dirigiendo hacia un lugar. Por ejemplo, imagínate que tú ves algo en un equipo, ¿no?, de jugadores que a lo mejor necesitarían hacer una cosa, incluso generaciones que tú has entrenado, pues prefiero que los vea otro entrenador y después hablar, ¿no? Claro. Antes de tal. Pero me decía fuera del baloncesto, tengo un problema, ¿eh? Es que yo lo relaciono todo con el baloncesto, es que yo me pongo a ver una serie y digo, ostras, esto tiene una aplicación en cuanto a relaciones sociales. Es que esto tiene aplicación física. Bueno, cuando es algo físico me sale solo, ¿no? Porque yo veo a la gente andando por la calle y me voy fijando si hacen el valgo de rodillas o si apoyan, ¿sabes? Entonces, ahí hay una deformación profesional importante. Pero bueno, Entonces, que no es algo con lo que te cueste convivir, sino que simplemente forma parte de ti. Lo has dicho tú al principio del episodio, sí, ¿no? sí, por eso te digo que es que no, yo... Lo menos importante de lo más importante. Así, Es que no hay... ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, a mí, ojo, a lo mejor he llegado a pensar que me gustaría no ser así, ¿eh? Pero ahora mismo estoy en un punto, me preguntaban en qué punto estoy. Pues ahora mismo estoy en un punto en el que fluyo. No me planteo nada en absoluto. Yo estoy pensando que el año que viene, pues seguramente cogeré una generación pequeña y estaré unos años y intentaré hacerlo mejor que la última vez que estuve. Tengo todo anotado, yo tengo todos mis entrenamientos registrados y tal, y tengo un montón de ideas para mejorar con respecto a lo que ya hice, y eso intentaré, con el objetivo de que sigan jugando a baloncesto todo el tiempo que quieran. Es que esto es un grandísimo objetivo. Yo sé que cuando te planteas esto, dices, ostras, que una niña venga ahora con 24 o 25 años, venga a darme un abrazo y que siga jugando a baloncesto después de haber acabado la carrera y tal. Ostras, esto es una sensación maravillosa. Eso es lo mejor que hay. Ningún campeonato que haya ganado y tal. Eso es lo que te mueve mejor que realmente, ese factor personal. Lo que nos me mueve, me refiero, mueve... nos mueve a todos, yo creo, un poco. Claro, mira, todo el que haya entrenado en categorías pequeñas, y cuando digo pequeñas me refiero preminis, ¿no? Y tal, preminis, minis, la cara con la que te mira, con ilusión, ¿no? Cuando de verdad estás logrando transmitirle lo bonito que es el juego, ostras, eso es una Fantástico. sensación tremenda, ¿no? Entonces, a mí me da mucha pena que haya entrenadores que no la vivan. Por eso persigo que la vivan, porque les va a hacer mejores entrenadores en el futuro, en cualquier categoría, ¿eh? Mira Celta de Vigo, por ejemplo, Robert lo comentaba. Oye, que el ayudante de Cristina Cantero está con un mini o con infantil, ¿no? Bueno, ella misma estuvo una época con alternando el primer equipo. Sí, ella misma siempre suele alternar, sí. Inferiores. O sea que es tremendo, ¿no? Entonces, esta es mi idea. Pues sí, quizás sea la frase que lo resumen. Para mí es que el baloncesto es eso, lo menos importante, pero de las cosas más importantes, las cuales no puedo seguir. Ahí está. Pues Antonio, para mí ha sido un placer indagar un poquito en ese mantra tuyo que me ha encantado. Al final lo hemos hilado y lo hemos cerrado todo en esa frase, en la cual yo como puntos así pilares fundamentales hablaría de esa valentía que mencionaba a la hora de tomar decisiones. A veces para forjar la pasión hay que hacer acciones que vayan en la línea de que algo me guste, de que algo me interese más. Dicen que conocimiento llama más conocimiento, que trabajo llama más trabajo, pues un poco por esa línea. Lo de no poner todos los huevos en la misma cesta. Y por último, lo que hemos hablado de la pasión, de también pues saber que por el hecho de que tengamos malos días o haya esa sensación a veces de inconformidad patológica que le llamo yo, el hecho de nunca ver nada suficiente, no significa que no se esté disfrutando o que se esté viviendo una pasión quizá más intoxicada, sino que simplemente pues nuestra manera de vincularnos con la vida adulta. Así que
Ha sido un placer escucharte, la verdad, me lo he pasado genial y espero que haya sido recíproco tu expectativa después de estar tantos episodios al otro lado, el hecho de haber venido aquí a cerrarlo, y te dejo el micrófono abierto para que chapes este Psych and Roll número 67. Pues nada, hombre, muchas gracias, Javi, por invitarme. Para mí también ha sido un placer. Me alegro de haberme pasado por aquí porque, ya te digo, yo te admiro, ¿no? por la iniciativa y mi más sincera enhorabuena por lo que estás movilizando, ¿no? Y por todas las personas que ya has entrevistado, que es un disfrute y una recomendación absoluta, ¿no? En cada curso de entrenador, en cada charla con entrenadores, el que se suscriban a tu podcast. Never be ashamed of wanting to be a better you, period.